hacer de una manera muy general y sobre todo lo que me interesa es que entendamos como el planteamiento de la cuestión de la filosofía de Heidegger. Y en este caso, en esta sesión, pues no voy a hacer un recorrido, digamos, punto a punto, es decir, si no leyeron todo el texto, no importa, lo pueden ir leyendo durante la siguiente semana, pero ya con las indicaciones que voy a dar ahora, entonces ya van a tener como más contexto, incluso también la lectura del texto, o sea, de la sesión anterior que les dije, bueno, son estos pasajes de cierre tiempo. Espero que entre lo que digo hoy y lo que dije la vez pasada y las lecturas que quedaron pendientes, mi objetivo es que tengan una perspectiva que les permita leer a Heidegger, o sea, entender de qué se trata su pensamiento y sobre todo, bueno, ya empezar como a leerlo, porque pues es un filósofo que tiene un compromiso muy particular con la lengua y su lengua, el alemán, esa es digamos, una cierta dificultad inicial que tiene su proyecto filosófico. Pero bueno, yo les voy a ir dando algunas pautas para que puedan, digamos, acceder a los textos sin ninguna dificultad. Les aseguro que si me hacen caso y logran, digamos, seguir el sentido del esquema que les voy a sugerir, van a poder leerlo y lo van a poder comprender bien. Ya lo demás, pues sigue, es su propio esfuerzo, ¿no? Es un filósofo difícil, es un filósofo complejo, pero pienso que puede ser interesante estudiar su obra, de acuerdo con las indicaciones que me dieron, que había mucho interés en, pues, ver como cierta proximidad que tiene Heidegger, pues, con el tema del tiempo, con el tema de las cuestiones de la psiquiatría. Vamos a entrar a su pensamiento desde la perspectiva de lo que él mismo se propuso hacer. Y porque solamente así vamos a entender lo que realmente se trata su obra. Heidegger tuvo justo una recepción de muchas formas. Fue una recepción en el marxismo, en el psicoanálisis, en el existencialismo, la antropología filosófica, incluso pues dimensiones que tienen que ver con la hermenéutica. De eso se trata el texto de hermenéutica de la facticidad. Tuvo cierto impacto en la historiografía francesa, incluso mexicana. Hubo mucha gente que se interesó en la forma en la cual Heidegger planteaba el problema de la historia como una posibilidad de hacer investigación histórica. Nosotros nos vamos a ocupar específicamente de lo que se propuso hacer él mismo, porque precisamente justo lo que ocurre con Heidegger es que Heidegger también, pues él se quejó tempranamente de que fue incomprendido, y él, a base de esta incomprensión, descansa en una ambigüedad de su pensamiento que, vamos, yo no quiero desestimar esa recepción que tuvo, que es y sigue teniendo y que es importante. Solo quiero decir que se potencia se vuelve más efectiva esa recepción si entendemos mejor lo que se propuso hacer Heidegger, más allá de cómo podría pegar con tal o cual investigación, que bueno, eso lo podemos hacer después. O sea, Heidegger solo tenía un problema a lo largo de toda su vida. Su problema era la posibilidad de aclarar lo que él llamaba la pregunta por el sentido del ser, que a su juicio, históricamente, la historia de la filosofía confundió, o más bien ocultó en su trama histórica, en la trama de desarrollo, la pregunta por el sentido del ser a favor de la pregunta por la esencia de un ente y la centralidad de ese ente como motivo de ordenamiento de la realidad, de acuerdo con una especie de abstracción, y la primacía de cierto discurso, de cierta forma de aproximación a la realidad, que es el discurso que le vamos a llamar el discurso teórico, el discurso científico, el discurso que dispone del mundo, de las cosas, de nosotros mismos, como un objeto de consideración, o sea, como algo que puedo tener en el lenguaje de Heidegger, de acuerdo con la feliz traducción de José Gauss, ante los ojos, ante la mirada, puedo disponer de él y darle vueltas a mi antojo para examinarlo, para analizarlo. Y en ese examen y análisis voy a ir revelando lo que efectivamente es aquello de lo que estoy hablando en cada caso. Entonces, la cuestión de Heidegger es, bueno, definitivamente el ser del ente se identifica sin más con esta estructura filosófica que la tradición ha llamado la esencia. O sea, la esencia es la determinación que hace
que aquello que es sea precisamente lo que es. Ya les había puesto un ejemplo muy sencillo. Si yo empiezo hablando de una cosa, por ejemplo, siempre tengo que agarrar cosas que tengo aquí a la mano, es otro concepto heideggeriano, ¿sí? Me llama la atención este objeto es de color, lo agarro así, parece que es como una cajita, ¿no? Pero es un libro de Drácula, este es uno de mis favoritos. Entonces, si yo empiezo a hablar de esto y digo, ¿esto qué es? Y empiezo diciendo, es un objeto que huele muy bonito, que es de color rojo, sí, que tiene tales y cuales magnitudes. Ciertamente, lo que estoy describiendo es cómo es este objeto. Sí, pues tiene tantas páginas, ya hay pues atisbo cierta determinación. Bueno, si tiene páginas, pues puede ser un libro, pero también puede ser una libreta, puede ser un cuaderno, puede ser otra cosa. Si yo me refiero a esto como un libro y empiezo a destacar las notas esenciales que hacen de este objeto un libro, pues tengo que decir que tiene lomo, que tiene páginas, que es un dispositivo que sirve para ser leído. Es un dispositivo impreso, normalmente en papel, que tiene unas pastas más gruesas y que está integrado por una impresión de un texto, es decir, justo de una secuencia de signos articuladas de forma dispuesta a la actividad de la lectura. Entonces aquí ya empiezo a destacar las notas esenciales del libro. Ahora quiero que pongan muchísima atención. Cuando yo me refiero a este objeto como un dispositivo que sirve para almacenar información y disponerla de forma apropiada a la actividad de la lectura, como una actividad que consiste precisamente en extraer información a través de la decodificación de una secuencia ordenada de signos impresos, normalmente, como he dicho, en papel y con las pastas y todo lo demás. Ahora se habla de libro físico, ahora hay que ponerle el adjetivo físico, porque hay libros virtuales, hay libros electrónicos, pero justo los libros siguen teniendo esa características, esas notas esenciales. Lo que quiero que pongan atención es que cuando hablo de este libro, concretamente este que tengo aquí, así como me refería a él, y agarro este otro, el de Heidegger, ¿sí? Lo que vale para este libro, vale para este también desde el punto de vista de sus notas esenciales. O sea, este también es un dispositivo de información diseñado para la actividad de la lectura, ¿sí? O sea, tiene que haber luz, mejor si es natural, por supuesto. Si estamos en la oscuridad no vamos a poder darle su funcionalidad apropiada a esto. Tiene caracteres impresos en papel también y está articulado en un discurso ordenado, dispuesto a esta decodificación, si se conoce la lengua, si se sabe la decodificación de los signos, o sea, si sabe leer, si no sabe leer, pues puede leer el libro, ¿no? La cuestión aquí es que lo que vale para uno, vale para todos los libros. La pregunta que se resuelve vamos a avanzar un poquito aquí, hice un mapita ahora. La pregunta ¿qué es? Se resuelve en un ser qué, por decirlo de esta forma. Son los conceptos que usa Heidegger. Algunos se refiere a ellos de forma explícita en esta obra, otros en otras obras, pero esta dupla, ser qué y ser cómo, o ser así, es una noción clave en el pensamiento de Heidegger. Y ambos, de hecho, técnicamente, tanto el ser qué como esencia, como el ser cómo, en ambos casos se refiere a la esencia comprendida como lo que el libro, la cosa es. Solo que cuando decimos qué es, o sea, cuando predicamos el ser del ente en la forma del qué es, lo que requerimos, aquí es donde se pone ligeramente más complicado, es un concepto que agrupe las notas esenciales del libro, en este caso, y permita determinarlo como es, pero de acuerdo con una regla que aquí he llamado una regla de subsunción. ¿Qué es lo que significa una regla de subsunción? Que tengo una unidad
se llama concepto, que permite subsumir, o sea, vale igual el concepto del libro para cualquier libro. A eso me refiero con que subsume todos los libros individuales en uno solo. El libro. El mismo libro. O sea, no es el mismo libro, por supuesto, ni tiene que ser el mismo, pero de acuerdo con la regla del concepto que instituye el sentido de lo que esa cosa es y que permite responder a la pregunta ¿qué es eso? Tenemos una forma de entender la noción de esencia que Heidegger se refiere a ella como was sein, o sea, el ser qué. Pero Heidegger piensa que el problema de esta determinación, o sea, de esta forma de entender el ser del ente, es que precisamente renuncia a la facticidad. Este es un concepto clave, ¿sí? Facticidad quiere decir justo el hecho bruto de lo dado efectivamente, ¿sí? Tal como es. Porque yo puedo hablar de cosas que no son en absoluto, o que son solo en el registro de la imaginación, como pues los unicornios, los ángeles, no sé, Lady Gaga, o sea, todas esas cosas que no existen, que son producto de nuestra imaginación. Pero Lady Gaga ahora, últimamente ya sí me parece que existe. Durante un tiempo, antes de que se convirtiera en una persona real, así ya con rasgos que puedan ser identificables, pues ya me parece que claramente es una persona, ¿no? Pero antes es que es una persona, es una personaje de la vida pública que tiene una versatilidad que de repente me quedaba yo así como que no puedo creer que exista, pues. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Entonces por eso pensaba que era una pura posibilidad de la fantasía, pero parece claro que sí es una persona, Lady Gaga. La cuestión es así. Puedo referirme a cosas, otro diría también, o sea, objetos de la imaginación, Dios y así, lo que sea, da igual. O sea, cualquier cosa de esa naturaleza que nadie ha visto, si no nos metamos en anatemas tan temprano, o sea, me refiero a cosas que nadie ha visto. Sí, Dios nadie lo ha visto. Si existe o no, eso es un asunto que no vamos a discutir aquí, pero nadie lo ha visto. Así dice la Sagrada Escritura, por cierto, no empiecen con cosas del estilo, y Agustín de Hipona también lo reitera de forma muy contundente. Los unicornios, no sé, seres extraterrestres y así sucesivamente, pueden, no obstante, estos objetos, o sea, estos entes pueden ser objeto de consideración y pueden también ser referidos, o se puede uno referir a través del discurso a ellos bajo la forma del que es. Y puede uno también articular ciertas notas esenciales en torno a Dios, por ejemplo, todas negativas, por ejemplo, omnipotente, sí, o bueno, más bien omnisciente, inmortal, o lo que queramos llamar, ¿no? Está en todas partes y así. Si está en todas partes, no está en ninguna, pero en fin, como les digo, no vamos a discutir esa cuestión. El punto es que incluso algunos aspectos de objetos, de entes, que no tienen una existencia fáctica, permiten ser articulados de acuerdo con esta estructura y existe un concepto de Dios, eso es definitivo. O sea, a lo mejor Dios no existe, pero su concepto sí. A lo mejor los unicornios no existen, pero su concepto sí. A lo mejor, pues, los fantasmas no existen, pero sí existe su concepto. Y esto es lo que pone en guardia Heidegger, porque ocurre que entonces si el concepto permite la enunciación de un ente que no tiene existencia en absoluto, al punto de poner precisamente la existencia como una determinación del ente, que por otro lado, aquí es donde quiero que pongan todavía más atención, cuando digo que algo existe, no digo nada de él o de ella. O sea, el predicado existencia no agrega nada al ente de acuerdo con la pregunta ¿qué es? Cuando les dije este asunto del concepto, lo que quiero que pongan atención es que los conceptos valen para determinar notas esenciales de cosas que existen o que no existen. Desde el punto de vista del concepto, es completamente irrelevante la existencia del ente. La existencia es irrelevante desde el punto de vista de la esencia, del concepto. O sea, bueno, más bien, del concepto.
o desde el punto de vista de la esencia considerada bajo la figura del qué es. Sin embargo, las cosas que efectivamente existen, existen de cierta determinada manera. ¿Cómo? O sea, son de cierta forma. ¿Cómo? Pues, entre otras cosas, existiendo unas con otras. Y esto nos lleva a la segunda motivo de determinación aquí. No nos preguntamos solamente qué es, sino cómo es. O sea, cuando pensamos en algo que existe, es necesario determinarlo de tal manera que las notas no solo sean las notas esenciales subordinables a un concepto general, sino las notas, vamos a llamarle existenciales. O sea, las notas en las cuales el ente es de cierta y determinada manera en cada caso, de acuerdo con las circunstancias. Claro, para efectos de un libro, de la determinación de un libro, el mismo libro de Heidegger, el mismo libro, este libro, o sea, claro, yo lo comparé con este otro de Bram Stoker, ¿no? Pero si nos vamos a este no es más que un ejemplar de un tiraje de que vamos a averiguar cuántos tiraron de este. No viene, ya esta información ya cada vez la ponen menos. Pero supongamos que hicieron 1000 ejemplares, todos son exactamente iguales, ¿sí? O sea, si quemáramos todos menos de todos los ejemplares que existen de esta edición de Ser y Tiempo, con este podríamos hacer otros 1000. Es más, ni siquiera tenemos que tener este físico. Precisamente la virtualidad nos ofrece esta posibilidad con la sola maqueta del diseño del libro, sin tener ninguno impreso existente, podemos hacer todos los que queramos, podemos imprimirlos, mandarlos a hacer, lo que sea. O sea, estamos en un tiempo en el que, bueno, sobre todo, en realidad no solo estamos en un tiempo, sino que nuestro tiempo destaca de una forma más contundente justo el carácter prescindible de la existencia con respecto a esta dimensión del qué es. O sea, este es no solamente un libro, sino que es un libro de Heidegger y también ese libro que se llama así, Ontología Hermenéutica de la Facticidad, del que vamos a empezar a hablar en un momento más. Este libro, este mismo libro, con esas características, puede ser iterable. Entonces, de cualquier cosa, un librero, un celular, si este es un no sé qué, un Nokia, no sé cuál, ya nadie usa eso, por cierto, un Samsung, un iPhone, de tales y cuales características, es el mismo iPhone para cualquier iPhone, el mismo Nokia para cualquier Nokia. ¿Sí? ¿Cuál es el ente donde esa dimensión del cómo es, yo puedo empezar a describir, bueno, pues este es un iPhone 6, o ya no me acuerdo qué número es, pero este que está un poco rayado de aquí, que está un poco roto, que tiene esta cosa muy curiosa de animalitos por acá y así sucesivamente. Este además es rosa, miren, está muy curioso este iPhone porque es rosita, eran más baratos, obviamente, por eso que compré rosa. No es que ya esté como, ¿cómo se llama? Aunque bueno, ahora es muy oportuno porque está de moda el rosa por este asunto de Barbie y así. Pero bueno, yo compré rosa, es parte de su cómo es, pero igual hay miles de iPhones rosa, probablemente ahora ya más con el tema Barbie, por supuesto. ¿Y cuál es el punto? No? Pues nada, simplemente que ese cómo del ente puede ser en algún punto iterable a cualquiera. ¿Sí? Ignacio, hay muchos Ignacios. ¿Sí? Ignacios que son profesores de filosofía, pues tal vez haya menos, pero les aseguro que puede haber bastantes, ¿no? Y que son mexicanos, pues también los hay, pues quizá menos, pero pues por ahí ya debe haber algunos. Yo conozco un par, por lo menos dos. Por lo menos conozco dos colegas que se llaman igual que yo y hacen cosas parecidas, que es lo peor, que se llaman Ignacio también. Entonces, aquí la cuestión es que Heidegger lo que nos va a empezar a mostrar es que la existencia se vuelve específicamente relevante en un ente que reclama todos sus derechos con respecto a lo que es, precisamente en el cómo y no en la pregunta ¿qué es? O sea, la vida de cada uno de nosotros no permite ser integrada en una pregunta que diga ¿qué es? No decimos qué soy, decimos quién soy. Y la pregunta quién soy se contesta o se justamente se enlaza con la pregunta cómo soy. ¿Sí?
así como el man que se ve al espejo y se